Estimados estudiantes, ahora a continuación hagamos un paneo sobre dos temas que tienen que ver con nuestra unidad curricular de la comunicación, que son la lectura comprensiva y el esquema lógico de redacción. ¿Qué significan estos dos elementos para mejorar nuestro proceso de comunicación? Pues veamos de ahora en adelante su significado. El tema pasado, en nuestra aula virtual, estaba centrado en qué es la comunicación. ¿Para qué? Para entender que la comunicación nos relaciona y nos ayuda a interactuar con los otros, con el entorno, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con todos los seres humanos que conforman esta sociedad. Ahora nos toca ver la lectura comprensiva y el esquema lógico de redacción, como ya se los había mencionado, de manera de ir fortaleciendo esas competencias comunicativas que necesitamos para nuestra convivencia como ser humano, como persona, como ciudadano, como profesional. Chequemos un poco cuáles son los componentes de la comunicación. La comunicación es como la base para las relaciones interpersonales. Es la integración de la comunidad de aprendizaje como esta que estamos viviendo en este semestre, en este lapso escolar. Necesitamos comunicarnos para poder entendernos y desarrollar todas las competencias que están señaladas en la unidad curricular de lengua y comunicación dentro de nuestra carrera universitaria Administración de Empresas. Pero también cuando vamos a hablar de comunicación, tenemos que hablar del contexto de esa comunidad de aprendizaje. Cuáles son sus intereses, cuáles son sus experiencias académicas, cuáles son sus experiencias de vida. No solamente de ustedes como estudiantes, sino de mi persona también como facilitadora. Todos vamos a comunicarnos y para comunicarnos tenemos que conocer cuáles son sus componentes principales y para qué es necesario que aprendamos, fortalezcamos el proceso de comunicación. Un aspecto importante en ese proceso de comunicación tiene que ver con la oralidad y la escritura. Vamos a centrarnos ahora en esa parte de la escritura. Y dentro de esa parte de cómo escribimos está el fenómeno de la lectura comprensiva. Mencionemos en este proceso de entender qué es la comprensión lectora a Paulo Freire, a través de su práctica educativa, que ha sido una recurrente reflexión en torno a la acción pedagógica. Un ciclo continuo de praxis educativo estableció los fundamentos teóricos necesarios de una nueva corriente educativa, que le llamó la pedagogía crítica. Para Paulo Freire, que es un pedagogo, filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica, para él la lectura circula por una revisión crítica del mundo destinada a su comprensión. El acto de leer se configura en una búsqueda de tratar de comprender el contexto social mediante la asociación de la experiencia de la escuela con la cotidianidad del alumno en su mundo, en su comunidad, en su sociedad, en su país. Señalemos dos elementos más que dice Freire a través de esa pedagogía crítica sobre la comprensión lectora. Leer no solo consiste en comprender lo leído, también pretende asociar la experiencia escolar con la cotidianidad mediante una percepción crítica del contexto que junto a la interpretación y a la reescritura se establecen en elementos ineludibles y constitutivos que dan forma y sentido a la lectura. ¿Sí? No es nada más el descifrar símbolos y signos, sino hacer esa lectura desde la comparación de nuestra realidad e identificando para qué nos va a servir esa lectura y cuál es su valor intrínseca e extrínseca. Como lo indica Freire, cuando aprendemos a leer, lo hacemos sobre lo escrito por alguien que antes aprendió a leer y a escribir. Al aprender a leer, nos preparamos para dar continuación,
poder escribir, hablar lo que socialmente vamos construyendo. Pero no nos vamos a quedar nada más con tips sobre la comprensión lectora para Freire. Vamos también a mencionar a Vygotsky, que es un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórica cultural y claro precursor de la neuropsicología. Para Vygotsky, la lectura, en primera instancia, es reconocer el proceso cognitivo socialmente mediado. En segunda instancia, de este proceso de comprensión lectora se debe utilizar los signos y señales, es decir, el lenguaje, ¿sí? No, insisto, no es nada más descifrar símbolos y señales, sino es comprender qué tiene que ver esa lectura con nuestra realidad, nuestro contexto y cómo se asocia a nuestra vida. Les pregunto, ¿son ustedes lectores? ¿Desde cuándo no se leen un buen libro? ¿O solamente son lectores obligados a través de una cantidad de asignaturas en su carrera como estudiante? Ojalá sean lectores. Pero bueno, eso se va cultivando con el tiempo y se va logrando reconocer el sabor de esa lectura. Y dentro de esa lectura tenemos que identificar en ese proceso como lectores en 3 fases: antes de leer, mientras leemos y después de leer. Antes de leer, las tareas de prelectura se centran en preparar al lector para la lectura y las dificultades que puede presentar el texto, tanto de tipo conceptual como cultural. ¿Qué significa esto? Prepararnos, tener cerca un diccionario, tener una visión general de para qué vamos a leer, qué información nos puede arrojar interesante e importante para nuestro desarrollo personal y profesional. Esa definición pre o antes, utilizando ese sinónimo, es bueno, me voy a preparar para leer. ¿Por qué tengo que leer? ¿Para qué voy a leer? ¿Qué debo tener a la mano dentro de esa preparación para la lectura? Un diccionario, un bolígrafo, un lápiz, un marcador para subrayar. Ese es entonces ese proceso como lector antes de iniciar que debemos cumplir. Ya después de prepararnos para leer, comenzamos. Y las tareas que hacemos mientras leemos están enfocadas a comprender la información del texto. Es aconsejable iniciar el trabajo de la lectura con la comprensión general del texto para pasar después a captar información específica. Es decir, se nos recomienda hacer una lectura rápida, completa, de lo que vamos a leer y segundo, volver a leer, pero de una manera más centrada, más reflexiva, más analítica y más crítica. Y por último, después de leer el texto, el libro, el capítulo, lo que sea, el trabajo que se hace en esta etapa no se refiere directamente al texto, sino se refiere a nosotros, porque surge del texto, pero incluye nuestras reacciones personales hacia ese texto, hacia las tareas lectoras realizadas con anterioridad. Es decir, lo que yo voy a hacer, lo que ustedes van a hacer con lo leído, para qué me sirve, cuál es la idea principal, cómo transforma mi pensamiento, cómo lo reflexiono desde mi contexto, desde mi realidad, desde mi época, desde mi edad. En fin, entonces las etapas del proceso del lector están antes de leer, mientras leemos y después de leer. Pero ¿te imaginas? ¿Tú conoces ya cuál es la estructura de un texto? Piensa en sus partes, piensa cuáles crees tú que son las partes de un texto. La estructura básica de un texto expositivo, narrativo, poético, según el tipo de texto que sea, debe tener la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entendiendo como introducción
que se expone el propósito del autor, los procedimientos a seguir y los hechos a desarrollar, de manera de tener una idea general de lo que vamos a leer. En el desarrollo, en esta parte se ordenan las ideas, se realiza un análisis de los hechos proporcionando datos, ejemplos, distintos puntos de vista, los antecedentes, es decir, desarrollo del tema. Y la conclusión es que en ella recapitulamos lo leído, destacamos lo relevante del tema tratado y la conclusión de la transformación de esa lectura nos está dejando. Es decir, es presentar nuestra opinión. Llegamos a un momento interesante. Ya estamos por finalizar este pequeño video tutorial. Llegamos al momento de ejercitar y aplicar el tema de concientizar nuestras deficiencias sobre la comprensión lectora. Que ustedes sienten que no tienen debilidades sobre la comprensión lectora, perfecto. Entonces nos damos la oportunidad de hacer el ejercicio sobre el estudio, que no es más que se les va a estar en el aula virtual, lo van a descargar y lo van a realizar. Es leer el texto y después responder unas preguntas señaladas allí, y eso nos va a dar el conocimiento, o nos va a ejercitar, o nos va a iniciar en ese proceso de fortalecer nuestra comprensión lectora. Recuerden, queridos socios de aprendizaje, que sus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso debemos empezar, has de empezar, como lo señaló en una frase Martin Luther King.